Bien, tenemos el siguiente problema en el que se nos pide una serie de apartados, entre ellos la corrección del factor de potencia. Bueno, podemos leer el enunciado. Disponemos de una línea de 230 voltios, por lo tanto monofásica, y a la línea hay conectada 4 cargas. Una carga, la primera es una grúa de 10 kilovatios con un factor de potencia de 0,8 inductivo y un rendimiento del 90%. Dos hormigoneras de 5 caballos, factor de potencia 0,75 y rendimiento del 88% y un grupo de soldadura de 5 kilovatios, un factor de potencia 1 y un rendimiento del 97%. Los apartados que se nos piden son los siguientes: corrientes parciales en cada carga, serían las corrientes que pasan por cada una de las cargas, la corriente total, la que vendría por la línea monofásica, y el factor de potencia, por lo tanto, total, no el individual de cada una de las cargas. Y bueno, luego se nos pide una serie de apartados, como que si la línea tiene una resistencia de 0,1 ohmio, pues calcular la potencia de pérdida por efecto Joule, la potencia de reactiva del condensador, este de aquí, que habría que conectar para modificar el factor de potencia total el factor de potencia que hemos calculado en el apartado B para obtener uno de 0,9 y el cálculo de la capacidad de dicho condensador. Y finalmente, pues la nueva corriente que circulará por la línea ahora con la conexión de esta batería de condensadores y la sección de los conductores antes y después de conectar la batería de condensadores. Bueno, disponemos aquí de un formulario muy típico en este tipo de problemas. Siempre que nos den una potencia instalada, recordemos que esa potencia instalada no es la potencia absorbida por la red, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta el rendimiento de, en este caso, el motor o la máquina que esté conectada. Por lo tanto, la potencia absorbida por la red, la que tendremos que tener en cuenta, o potencia eléctrica, es la instalada dividido entre el rendimiento. Recordemos también que en el enunciado se nos da una serie de pues, datos, y entre ellos se nos dice que el coseno de phi es de 0,75 inductivo, 0,80 inductivo y siempre en retraso. ¿Qué quiere decir que es inductivo? Pues vamos a verlo directamente aquí en el formulario. Recordemos que la mayoría de los motores disponen de una serie de bobinados y las bobinas siempre están relacionadas con una carga inductiva. Esa carga inductiva lo que provoca es un retraso de la intensidad respecto a la tensión. Siempre hay que recordar que la tensión, o sea, la intensidad, si utilizamos la ley de Ohm, la intensidad es igual al voltaje partido por la resistencia. Si esta resistencia es inductiva, vamos a poner siempre que el ángulo de la tensión es cero. Si esta resistencia es inductiva o en retraso, lo que significa es que si, por ejemplo, aquí tenemos una impedancia, por ejemplo, en lugar de poner resistencia, vamos a colocar impedancia, ¿vale? Entonces, si tenemos una impedancia inductiva, vamos a poner un ángulo de 50, ¿vale? Como siempre vamos a tomar como referencia la tensión de cero, al final la corriente va a hacer que obtengamos una corriente resultado de V entre Z y el ángulo sería 0, menos 50, menos 50. Por lo tanto, vemos que siempre provoca un retraso de la corriente respecto a la tensión, ¿vale? Bueno, esto simplemente porque recordemos qué significa lo de que una carga inductiva provoca una corriente en retraso. Y una carga capacitiva que lo que provoca es un adelanto de la corriente respecto a la tensión, ¿vale? Bueno, eso por ahí. Se nos pide también, siguiendo con el formulario, para la corriente tenemos que recordar que es la potencia partido por la tensión y entre el coseno de phi en una línea monofásica, y si es trifásica tenemos que tener en cuenta la raíz de 3. Las pérdidas por efecto Joule siempre son I al cuadrado por R. Para corregir el factor de potencia, recordemos, si tenemos un factor de potencia inicial, pues calculado un factor de potencia, lo vamos a llamar S', este de aquí, con este ángulo phi', ¿vale? Y lo que haremos es corregir el factor de potencia con una batería de condensadores que lo que van a provocar es un Q sub C, que hará que el ángulo phi pase de phi' a phi, este de aquí, ¿vale? O sea, va a reducir el ángulo para conseguir un factor de potencia. En este caso, según nos dicen en el enunciado,
de 0,9. Primero tendremos que calcular el factor de potencia inicial, este phi', y una vez que lo tengamos tendremos que corregirlo a este phi de 0,90, lo que provoca aumentar el coseno de phi significa disminuir el ángulo phi, ¿vale? Entonces tendremos que calcular con esta expresión, porque vemos que la potencia activa en ninguno de los casos va a cambiar, tanto si estamos hablando antes y después de la colocación de la batería de condensadores, por lo tanto veremos que Q sub C es Q' menos Q, están relacionadas con la tangente de phi y phi' mediante esta expresión, ¿vale? Y una vez que tengamos calculado el Q sub C, que es el que provoca que pase de una potencia reactiva Q' a una potencia reactiva Q, pues podemos calcular la capacidad del condensador a través de esta expresión Q sub C partido por 2πf U al cuadrado. En el caso de un monofásico, en el caso de un trifásico, dependiendo que la carga esté conectada en estrella o en triángulo, si está conectada en estrella, el valor de cada condensador de la batería de condensadores trifásicos valdrá igual que el cálculo que hemos hecho aquí, y en cambio, si están conectados en triángulo, será el valor del cálculo realizado aquí partido por 3. Lógicamente, las tensiones en una trifásica serían 400, en una monofásica 230. Bueno, vamos a empezar ya con el cálculo. Nos piden el primer apartado, que es corrientes parciales absorbidas por cada carga. Bien, vamos a recordar que en un principio no tenemos ninguna batería de condensadores, que tenemos directamente las cargas, y vamos a ver realmente qué vamos a calcular. Vamos a calcular la corriente que la línea daría a cada una de las cargas. Vamos a llamar I sub 1, I sub 2, la corriente que viene por aquí sería I sub 3 y la corriente aquí I 4. La corriente que viene por la línea total sería esta de aquí y que se divide en 1, 2, 3 y 4. Y lógicamente tenemos también de una tensión aquí de 230 voltios. Es monofásico desde 0 a 230 voltios. Este sería el neutro y este sería la fase. Bien, pues vamos a hacer el cálculo. El apartado A nos están pidiendo pues el cálculo de, en principio, cada una de las corrientes, la corriente que pasaría, esta corriente I sub 1 sería la corriente P, que lo vimos en el formulario, lo tenemos aquí. Vamos a aplicar esta expresión en monofásico, P partido por U coseno de phi. Pero también tenemos que recordar que esta P tiene que ser la potencia eléctrica, no la potencia instalada. Y tenemos, esta vamos a poner absorbida en 1, ¿vale? Y el coseno de phi en 1 también. Esta potencia absorbida es igual a la potencia instalada partido por el rendimiento. Decíamos que en el primero tenemos, aquí tenemos 10 kilovatios, ¿vale? Pues, y tenemos un rendimiento del 90%. Pues vamos a calcularlo. 10 kilovatios, estamos hablando de 10.000 vatios, partido por un rendimiento de el 90% o 0,9. 10.000 entre 0,9 obtenemos 11.111,11 vatios. Tendríamos la potencia absorbida, vamos a sustituir aquí, 11.111,11 vatios, partido por la tensión, 230 voltios, y por coseno de phi, que lo tenemos aquí, es 0,8 inductivo, ¿vale? Luego coseno de phi es 0,8. Obtenemos un valor de 60,39 amperios. Tendríamos ya, por lo tanto, el primer cálculo, la primera corriente, pero estamos hablando solo del módulo de la corriente. A través del coseno de phi podemos saber qué ángulo tiene dicha corriente, ¿vale? Coseno de phi, U sub 1 en este caso, hemos dicho que es 0,9. Luego phi sub 1 es el arco coseno de 0,9 y obtenemos un valor de 36,87 grados. Por lo tanto, con esto podríamos calcular I sub 1, ya sabemos que es fasor, de valor 60,39 amperios, ángulo menos 36,87 grados.
Recordemos que lo de menos 36,87 grados viene de que estamos hablando de una carga inductiva y está retrasada respecto a la tensión de ángulo cero, pues el ángulo que hemos calculado. ¿Vale? Bueno, pues tendríamos el cálculo del primero y vamos a hacer el cálculo de cada una de las hormigoneras. Estamos con el cálculo ahora de I sub 2 e I sub 3, que son las mismas, ya que se trata de dos hormigoneras aquí, de valor 5 caballos, las dos, tenemos 2 unidades, y coseno de phi 0,75, rendimiento 88%. Luego, en ambos casos, primero habría que calcular la potencia absorbida, que es igual a la potencia instalada partido por el rendimiento. Esta potencia instalada viene dado en caballos. Luego habría que transformar los caballos, sabiendo que un caballo son 736 vatios, partido por el rendimiento, que es de 0,88. Bueno, hacemos esta operación y obtenemos 3680 arriba, partido entre 0,88, estos son vatios ya, y obtendríamos un valor de 4181,82 vatios. ¿Vale? Por lo tanto, tendríamos ya la segunda potencia. Y aquí tendríamos que aplicar nuevamente potencia absorbida, ahora en 2, partido nuevamente U por coseno de phi sub 2 y phi sub 3, ¿vale? Que son, en este caso, del mismo valor, ya que son dos hormigoneras idénticas. Sustituimos valores y tenemos 230 y recordamos que el coseno de phi de la hormigonera era 0,75. Y obtenemos un valor, en este caso de 24,24 amperios. Calculamos a través del coseno de phi sub 2 o phi sub 3, que es el mismo, de 0,75, un phi sub 2 o phi sub 3, que es igual, de 41,41 grados. Por lo tanto, tendríamos I sub 2 e I sub 3 en fasor de valor 24,24 amperios y ángulo menos 41,41 grados. Recordamos que este es el valor de una de las hormigoneras y este el valor de la otra. Y finalmente el grupo de soldadura, recordamos que esta es la grúa, estas son las hormigoneras, y vamos con el grupo de soldadura. El grupo de soldadura, los datos que teníamos era 5 kilovatios, coseno de phi 1 y rendimiento 97%. Por lo tanto, en primer lugar, habría que calcular la potencia absorbida como potencia instalada partido por el rendimiento. La potencia instalada son 5000 vatios. Entre 0,97, que es el rendimiento, obtenemos un valor de 5154,64 vatios. I sub 4, que es igual a la potencia absorbida en 4 partido por U por coseno de phi sub 4. Potencia absorbida 5154,64 vatios, nuevamente 230, y ahora el coseno de phi, que es 1. Obtenemos un valor de 22,41 amperios. Coseno de phi sub 4 es igual a 1, por lo tanto phi es igual a ángulo 0. Y finalmente I sub 4, fasor, tendrá un valor de 22,41 ángulo 0. Por lo tanto, tendríamos calculada las tres, el cálculo de las tres corrientes, que están aquí, I sub 1, I sub 2, I sub 3, perdón, las cuatro corrientes, ya que tenemos duplicado las hormigoneras. Tendríamos, por lo tanto, calculado el primero de los apartados, ¿vale? El que nos piden las corrientes parciales absorbidas por cada carga.
Continuamos, por tanto, con el apartado B. Nos piden la corriente total y el factor de potencia. Bien, pues vamos al apartado B. Para calcular la corriente total simplemente tendremos que sumar cada uno de las corrientes que hemos obtenido anteriormente. ¿Vale? Recordamos que es 60,39 ángulo menos 36,87 más dos veces, ya que tenemos, recordamos, aquí dos hormigoneras de valor 24,24 ángulo menos 41,41 más el debido al grupo de soldadura 22,40 ángulo 0. Bien, si lo tuviéramos que hacer manualmente, una posibilidad es calcular a través del módulo 60,39 por coseno de menos 36,87 más j seno de menos 36,87 más dos veces, habría que calcularlo con cada uno, multiplicar 60,39 por coseno de menos 36,87 o 60,39 por seno de menos 36,87 por j, y en todos obtendríamos una parte real y una parte imaginaria. La parte real sería al multiplicar por los cosenos y la parte imaginaria al multiplicar por los senos, ¿vale? Luego, por lo tanto, tendríamos que hacerlo con cada una de las corrientes y sumarlas todas y luego pasarla a polar a través de las tangentes. Pero bueno, pues sabemos que hoy con cualquiera de las calculadoras científicas que tenemos podemos calcular directamente suma de polares y obtenemos un valor. Si lo hacéis también de forma binómica, ¿vale? Obtendríamos un valor real, uno imaginario, lo pasaríamos a polar y tendremos que obtener un valor de 127 en módulo y ángulo menos 32,53 grados, ¿vale? Este sería el cálculo, por lo tanto, de la corriente total como suma de como suma de las corrientes obtenidas anteriormente, en el anterior apartado. Bien, nos piden también el factor de potencia total. El factor de potencia total será el obtenido a través del coseno de phi, este de aquí, ¿vale? Luego el factor de potencia con este ángulo, sabiendo que phi es 32,53 inductivo, porque es negativo, nos da una corriente negativa, obtenemos un coseno de phi inductivo de valor 0,84. ¿Vale? Luego ya tendríamos también calculado el valor de el coseno de phi total. Bueno, nos vamos al siguiente apartado. Nos piden, si la línea tiene una resistencia total de 0,1 ohmios, calcular la potencia de pérdida por efecto Joule en la misma. Y vamos a recordar que el cálculo por efecto Joule es la intensidad al cuadrado por la resistencia de la línea. Por lo tanto, no es difícil calcular la potencia por efecto Joule como I al cuadrado por R, sabiendo que I es 127. Tenemos aquí, ¿vale? 127 amperios por 0,1, que es un dato, la resistencia de la línea. Por lo tanto, tenemos un valor de 1612,9 vatios. Esta es la pérdida por efecto Joule, de la línea. Seguimos con el siguiente apartado. Nos piden también la potencia reactiva del condensador necesaria para elevar el factor de potencia de la instalación a 0,9 en retraso. Atención, por lo tanto, a esto ya hicimos una breve explicación de la fórmula que tendríamos que emplear, que es esta de aquí, ¿vale? El valor de la batería de condensadores, en este caso al ser monofásica no estamos hablando de una batería de condensadores, sino única y exclusivamente de un condensador, es la potencia activa, ¿vale? Que no va a variar, esta potencia activa es lo mismo
antes, que sería este triángulo, antes de colocar la batería de condensadores, o en este caso el condensador, y después, que sería este valor de aquí, siempre tienen la misma potencia activa. Lo que varía es la potencia reactiva, pasando de Q' a Q, ¿vale? O pasando del ángulo Φ' al Φ, ¿vale? Y vamos a pasar del coseno de Φ que hemos calculado anteriormente a un nuevo coseno de Φ, este de aquí. Y siempre aplicando esta expresión. Pues vamos al cálculo y decimos, por lo tanto, en el apartado D, que para el cálculo de Q sub C es igual a la potencia activa por tangente de Φ' menos tangente de Φ. Φ' sería el valor del coseno de Φ justo antes del, o sea, si tenemos coseno de Φ antes de la colocación de la batería de condensadores, teníamos un coseno de Φ total, tenemos aquí, perdón, 0,84. ¿Vale? O sea que teníamos un Φ, teníamos aquí de 32,53 en retraso. Y ahora deseamos, según nos dice el enunciado, un coseno de Φ de 0,90. O sea, un Φ de valor, habría que calcular el arcocoseno de 0,90 y el arcocoseno de 0,90 obtenemos un valor de 25,84 grados. ¿Vale? Y siempre en retraso. Luego, con estos dos datos, antes, que es el que habíamos calculado sin la batería de condensadores, y después con la batería de condensadores, estaríamos en este caso, ya hemos colocado aquí la batería de condensadores, queremos obtener un 0,9 de coseno de Φ. Pues vamos a calcularlo, y esto nos daría un valor de P por tangente de 32,53 menos tangente de 25,84. Tenemos que conocer la potencia activa, ¿vale? Esta potencia activa, vamos a recordar que en el cálculo de las potencias, lo tenemos aquí, ¿vale? Habíamos calculado que cualquier corriente es igual a la potencia partido por U por coseno de Φ. Como tenemos que calcular la corriente, perdón, la potencia total, esta potencia activa total, pues a través de la intensidad total que hemos calculado, la tensión que la sabemos y el coseno de Φ total, podríamos calcularla. ¿Vale? Vamos a aplicar la misma fórmula, sabemos aquí, sabemos que la intensidad total, por la misma fórmula, será igual a la potencia activa total partido por U por coseno de Φ total. ¿Vale? Luego, la potencia total, en este caso la activa, es la intensidad total por U por coseno de Φ. Esto es antes y después de la colocación de la batería de condensadores, ¿vale? Ya que la batería de condensadores no modifica la potencia activa como vimos en el triángulo de potencias. La intensidad total, la sabemos, la habíamos calculado, era 127 amperios. 230 la tensión y el coseno de Φ antes de colocar la batería de condensadores 0,84. Con esto obtenemos un valor de 24.536,4 vatios. Por lo tanto, aquí el valor de la potencia lo conocemos y lo acabamos de calcular. Vamos a sustituir aquí los 24.536,4 vatios. Multiplicando por la diferencia de estas tangentes, obtenemos un valor de 3.966,52 voltiamperes reactivo. Vamos a recordar que la potencia reactiva viene dado en voltiamperes reactivo. ¿Vale? Luego vamos a calcular el valor en voltiamperes reactivo. Y con este valor vamos a calcular el valor de la batería de condensadores, en este caso del condensador, que lo vamos a colocar a través de esta expresión. El valor de C es Q sub C 2πf U al cuadrado.
Nos vamos, por lo tanto, al cálculo, y C es Q sub C partido por 2πf por U al cuadrado. Tenemos 3.966,52 voltiamperio reactivo, 2pi por F es la frecuencia, que es 50 Hz, nos lo dan en el enunciado, en el primer apartado, y 230 al cuadrado, que es la tensión, obteniendo un valor de 2,38 por 10 elevado a menos 4 faradios. Normalmente los condensadores vienen dados en microfaradios y lo pasamos, obtendremos 238,67 microfaradios. Por lo tanto, tenemos calculado ya el valor de la capacidad del condensador y de 238,67 faradios, que es el valor, recordamos, en el valor de la capacidad en monofásico, ya que disponemos única y exclusivamente aquí de un condensador, ¿vale? Un único condensador que tendrá ese valor de 238,67 microfaradios. Vamos al siguiente apartado. Dice, nos preguntan por la nueva corriente que circulará por la línea con los efectos de los condensadores conectados y potencia de pérdida en la línea por efecto Joule. Vale, pues con el nuevo cálculo, vamos al apartado E, ¿vale? Sabemos que la potencia activa no varía, ¿vale? La potencia activa antes y después de la colocación de los condensadores, potencia activa, P es igual, ya lo calculamos, 24.536,4 vatios. No varía con la colocación de la batería de condensadores. Por lo tanto, podemos calcular la nueva corriente con esta potencia activa y con el nuevo coseno de phi, por la misma expresión de antes, ¿vale? Recordamos que la intensidad total era la potencia activa partido por U por coseno de phi, ¿vale? Esta potencia activa es la misma que teníamos, 24.536,4 vatios partido por 230 voltios y por el nuevo coseno de phi, que recordamos es 0,9. Con esto obtenemos una intensidad de 118,53 amperios. Hemos bajado la intensidad de 127 amperios a los 118,53 después de la colocación de la batería de condensadores. Nos preguntan también nueva corriente que circulará con el efecto de condensadores y la potencia de pérdida. Claro, la potencia de pérdida ahora, una vez que lo hemos calculado, por efecto Joule, será la nueva intensidad al cuadrado por la resistencia, o sea, 118,53 al cuadrado por 0,1. Lógicamente dará un valor inferior al anterior, en este caso 1404,94 vatios. Y vamos al último apartado, el apartado referido a la sección de los conductores de la línea antes y después de conectar la batería de condensadores y la densidad de corriente es 3 amperios por milímetro cuadrado. Bien, antes teníamos, recordamos, 127 amperios, después de colocar la batería de condensadores tenemos 118,53 amperios. ¿Vale? Como la densidad es de 3 amperios por milímetro cuadrado, la sección la calcularemos como la intensidad partido por la densidad de corriente. En el primer caso, la intensidad de 127 amperios dividido entre 3 amperios por milímetro cuadrado. Y en el segundo caso, 118,53 partido por 3 amperios por milímetro cuadrado. En este primero calculamos 42,33 milímetros cuadrados y en el segundo 39,51 milímetros cuadrados. Como no es una sección normalizada, en ambos casos la sección sería de 50 milímetros cuadrados. Por lo tanto, no habría que cambiar la sección con la adición de la batería de condensadores. Ya para terminar, recordamos que en el caso de que fuera una conexión trifásica, la potencia y la intensidad están relacionados mediante esta expresión y cada condensador de la batería, dependiendo de que esté calculado en serie o en paralela, se calcula de esta forma.